Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de los documentos de PDVSA que estarían revelando que el régimen de Nicolás Maduro estaría enviando petróleo a Cuba. Incrementó el envío de petróleo a Cuba. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos afectó la colocación del crudo venezolano en otros mercados, por lo que la dictadura habría desviado cargamento a la isla. Según los documentos analizados por la consultora S&P Global Platts y difundidos por La Patilla, PDVSA exportó cerca de 1.42 millones de barriles de crudo y productos combinados en mayo a la estatal Cuba Metales en Cuba, frente a los 355.000 barriles de abril. Esto quiere decir que cuadriplicó los envíos en mayo. PDVSA vendió 646.000 barriles de crudo diluido a precio Brent, menos de 9.60 por barril, a Cuba Metales, que exporta e importa metales, combustibles y lubricantes, según los documentos. PDVSA también vendió 200.000 barriles de gasolina natural a Cuba Metales, a precio de la gasolina natural Targa Bilbao, es decir, a 120.000 barriles de nafta virgen ligera a precio de gasolina natural, a Targa Bilbao. El DCO está programado para entrega del 22 y el 23 de mayo con el petrolero Yare de PDVSA, mientras que la gasolina natural y el nafta estaban programadas para entregar el 17 y el 19 de mayo en el buque Manuela Sáenz de PDVSA. Ambos petroleros arribaron al puerto cubano de Matanza. PDVSA también vendió 450.000 barriles de combustible con contenido de azufre del 3% a Cuba Metales, a precio del US Gulf Coast Wellborn, HSFO, menos de $3.47 por barril, para ser entregada del 22 al 24 de mayo en un tanquero aún no especificado según los documentos de PDVSA. Según el software de flujo de comercio PlaxiFlow, el Manuela Sáenz fue visto por última vez frente a las costas cubanas entre el 10 y el 19 de mayo, mientras que el Yare ha permanecido en la costa venezolana cerca de Amuay estos últimos 14 días. Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal PDVSA, aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, desconocido por la oposición y por Washington, así como por la mayoría de los países de América y de Europa. La medida ordena el bloqueo de $7.000 millones en activos de PDVSA en los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas adelantaron que las medidas provocarán otros $11.000 millones en pérdida para la petrolera a lo largo del año. Estados Unidos ha adoptado medidas necesarias para impedir que el anterior régimen ilegítimo de Maduro continúe saqueando los activos y los recursos naturales de Venezuela. Así lo afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. Maduro y sus colaboradores han usado la empresa estatal PDVSA para controlar, manipular y robar al pueblo venezolano durante demasiado tiempo y en este proceso la han destruido. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo, sin embargo, que la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, podrá continuar sus operaciones siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en territorio norteamericano para que pueda ser controlada por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. La designación de PDVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por Maduro y poder mantener esos activos solo para el uso del pueblo venezolano. Así lo explicó Mnuchin, y advirtió: el camino para aliviar las sanciones es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o a un gobierno posterior que sea elegido democráticamente. El secretario del Tesoro remarcó que con efecto inmediato en cualquier compra de petróleo venezolano el dinero tendrá que ir a las cuentas bloqueadas. La medida tomada hoy impedirá que Maduro y sus otros factores corruptos se sigan enriqueciendo a costa del sufrido pueblo venezolano. También preservará la base fundamental de los activos nacionales de Venezuela para el pueblo y un gobierno elegido democráticamente, apuntó Pompeo. Estas nuevas sanciones no están dirigidas al pueblo inocente de Venezuela ni prohibirán la asistencia humanitaria, incluida la provisión de medicamentos y dispositivos médicos que se necesitan desesperadamente tras años de destrucción económicamente durante el régimen de Maduro. De este modo, los Estados Unidos mantienen las compras de petróleo venezolano, del que es uno de los principales receptores para los fondos resultantes, y los fondos serían manejados por Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela.
Hemos continuado exponiendo la corrupción de Nicolás Maduro y de sus amigos, y la medida de hoy garantiza que ya no podrán saquear los activos del pueblo venezolano, lo afirmó el asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA han dificultado la colocación de hidrocarburos venezolanos en el mercado internacional, para que el Cubametales recibió volúmenes alternativos a los acordados originalmente, según reseñan los documentos. ¿Cómo le parece? Bueno, por eso era que en estos días estaba hablando el jefe del Comando Sur pidiendo que era interesante, o que hubiese sido interesante, que bloquearan, fue Scott, el de la Florida, el que dijo que era interesante que enviaran buques armados hasta los dientes para impedir que los buques venezolanos llegaran hasta Cuba. Bueno, apoyo esa idea. ¿Cuántos están de acuerdo con que eso debería pasar para que no nos sigan robando? Hasta aquí les dejo la información. Como siempre, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y 1000 bendiciones para ti y para todos los tuyos. Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de los documentos de PDVSA que estarían revelando que el régimen de Nicolás Maduro estaría enviando petróleo a Cuba. Incrementó el envío de petróleo a Cuba. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos afectó la colocación del crudo venezolano en otros mercados, por lo que la dictadura habría desviado cargamento a la isla. Según los documentos analizados por la consultora SP Global Platts y difundidos por La Patilla, PDVSA exportó cerca de 1.42 millones de barriles de crudo y productos combinados en mayo a la estatal Cubametales en Cuba, frente a los 355,000 barriles de abril. Esto quiere decir que cuadriplicó los envíos en mayo. PDVSA vendió 646,000 barriles de crudo diluido a precio Brent, menos de 9.60 por barril, a Cubametales, que exporta e importa metales, combustibles y lubricantes, según los documentos. PDVSA también vendió 200,000 barriles de gasolina natural a Cubametales, a precio de la gasolina natural Targa Montbellier, es decir, a 120,000 barriles de nafta virgen ligera a precio de gasolina natural a Targa Montbellier. El DCO está programado para entrega del 22 y el 23 de mayo con el petrolero Yare de PDVSA, mientras que la gasolina natural y el nafta estaban programadas para entregar el 17 y el 19 de mayo en el buque Manuela Sáenz de PDVSA. Ambos petroleros arribaron al puerto cubano de Matanza. PDVSA también vendió 450,000 barriles de combustible con contenido de azufre del 3% a Cubametales, a precio del US Gulf Coast Wellborn, HSFO, menos de $3.47 por barril, para ser entregada del 22 al 24 de mayo en un tanquero aún no especificado según los documentos de PDVSA. Según el software de flujo de comercio PlaxiFlow, el Manuela Sáenz fue visto por última vez frente a las costas cubanas entre el 10 y el 19 de mayo, mientras que el Yare ha permanecido en la costa venezolana cerca de Amuay estos últimos 14 días. Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal PDVSA, aumentando la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, desconocido por la oposición y por Washington, así como por la mayoría de los países de América y de Europa. La medida ordena el bloqueo de $7,000 millones en activos de PDVSA en los Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas adelantaron que las medidas provocarán otros $11,000 millones en pérdida para la petrolera a lo largo del año. Estados Unidos ha adoptado medidas necesarias para impedir que el anterior régimen ilegítimo de Maduro continúe saqueando los activos y los recursos naturales de Venezuela. Así lo afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo. Maduro y sus colaboradores han usado la empresa estatal PDVSA para controlar, manipular y robar al pueblo venezolano durante demasiado tiempo y en este proceso la han destruido. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo, sin embargo, que la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, podrá continuar sus operaciones siempre que sus ganancias se depositen en una cuenta bloqueada en territorio norteamericano para que pueda ser controlada por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. La designación de PDVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela
por Maduro y poder mantener esos activos solo para el uso del pueblo venezolano. Así lo explicó Mnuchin y advirtió: el camino para aliviar las sanciones es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o a un gobierno posterior que sea elegido democráticamente. El secretario del Tesoro remarcó que con efecto inmediato en cualquier compra de petróleo venezolano el dinero tendrá que ir a las cuentas bloqueadas. La medida tomada hoy impedirá que Maduro y sus otros factores corruptos se sigan enriqueciendo a costa del sufrido pueblo venezolano. También preservará la base fundamental de los activos nacionales de Venezuela para el pueblo y un gobierno elegido democráticamente, apuntó Pompeo. Estas nuevas sanciones no están dirigidas al pueblo inocente de Venezuela ni prohibirán la asistencia humanitaria, incluida la provisión de medicamentos y dispositivos médicos que se necesitan desesperadamente tras años de destrucción económicamente durante el régimen de Maduro. De este modo, los Estados Unidos mantienen las compras de petróleo venezolano, del que es uno de los principales receptores para los fondos resultantes, y los fondos serían manejados por Juan Guaidó, reconocido por Washington como presidente interino de Venezuela. Hemos continuado exponiendo la corrupción de Nicolás Maduro y de sus amigos, y la medida de hoy garantiza que ya no podrán saquear los activos del pueblo venezolano, lo afirmó el asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA han dificultado la colocación de hidrocarburos venezolanos en el mercado internacional, para que el Cubametales recibió volúmenes alternativos a los acordados originalmente, según reseñan los documentos. ¿Cómo le parece? Bueno, por eso era que en estos días estaba hablando el jefe del Comando Sur pidiendo que era interesante, o que hubiese sido interesante, que bloquearan, fue Scott, el de la Florida, el que dijo que era interesante que enviaran buques armados hasta los dientes para impedir que los buques venezolanos llegaran hasta Cuba. Bueno, apoyo esa idea. ¿Cuántos están de acuerdo con que eso debería pasar para que no nos sigan robando? Hasta aquí les dejo la información. Como siempre, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y 1000 bendiciones para ti y para todos los tuyos.